compartir la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4, el capítulo 1. Desde el capítulo 1 al verso 8 dice la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra, le dijo. Así le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Y aquí lo vamos a ver en 2 de Timoteo 4, el verso 1 al 8 dice: te encarezco delante de Dios. Así le dijo Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 al 8. Porque nosotros sabemos de que la palabra del Señor se debe predicar, se debe exponer la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, le dijo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué más? En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Así le dijo Pablo: predica la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra de Dios, la cual es infalible, no puede fallar. La palabra de Dios es la más correcta, la más recta que hay de todos los libros. Y por eso Pablo, instruyendo a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Por eso en esta noche es: predica la palabra. No insultes al hermano, predica la palabra. Porque ahora estamos acostumbrados a insultar a los hermanos, a las hermanas, a sus vestiduras, a cómo se visten, a cómo se peinan, de todo. Predica la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios, es predicar, es saber, como dice aquí Pablo: porque yo te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso le dice también que tiene que ser evangelista, tiene que ir a predicar a las calles, no solamente dentro de cuatro paredes, sino afuera en las calles, donde está verdaderamente el verdadero trabajo de toda iglesia, de todo hijo de Dios. Por eso Pablo, instruyendo a Timoteo, porque él sabía que su muerte ya estaba cerca, ya él sabía que estaba a punto a morir. Ya he peleado la buena batalla, le dijo. He peleado la buena batalla. Ya estoy para ser sacrificado. Ya me gané la corona. Solo estoy esperando. Así que por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar preocupados, tenemos que preocuparnos por las almas. Por eso es que dice: predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra en todo tiempo, le dice. En todo tiempo, porque el tiempo es corto y el tiempo se acerca, el tiempo es corto para cada uno de nosotros. Por eso Pablo, instruyendo a su hijo Timoteo y diciéndole: predica la palabra, predica la palabra. Pablo, un hombre de Dios,
en el cual, llamado por el mismo Jesucristo, no por cualquiera, sino por el mismo Jesucristo, sentía la necesidad que había de predicar la palabra de Dios. Sentía la necesidad que hubiese alguien como él predicó, como él lo hizo, con toda su fuerza, con con todo lo que él era. Porque Pablo, un hijo de Dios en el cual ya poco anciano, pero aún instruyendo a Timoteo a que predique la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos, como personas, como hijos de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar. ¿Cómo tenemos que predicar? Aquí mismo lo dice. Con solemne exhortación, le dice. Exhortación. Predica la palabra, exhortando. ¿Qué cosa debemos exhortar? ¿Qué es lo que debemos exhortar? A los hermanos que se visten como no deben vestirse, a los hermanitos que se peinan como no deben vestirse, no, exhortando a predicar la palabra de Dios frente a las falsas doctrinas, no a criticar a los hermanos, frente a las falsas doctrinas. A eso le instruye Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, le dice. ¿Qué cosa? Exhortar a predicar la palabra de Dios. Exhorta a aquellos que le hacen frente a las falsas doctrinas, a los que predican falsas doctrinas. A esos tenemos que exhortarlos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Como dijo Pablo, se acercaban los días en que habían personas en esta tierra que ya no iban a escuchar, sino de su propia concupiscencia sacaban mitos, sacaban cosas que no eran conforme y que no son conforme a la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le instruye a Timoteo y le dice: predica la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. ¿Cómo? Exhortando. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que hacen frente a las falsas doctrinas, a las falsas doctrinas que hay ahora en este tiempo. En este tiempo hay muchas falsas doctrinas. Un encargo que le estaba dejando Pablo a Timoteo con solemnidad, porque él sabía que Timoteo podía hacerlo, Timoteo podía predicar. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios para poder exhortar a los que están haciendo frente a las falsas doctrinas que ahora hay. Las falsas doctrinas que nos están llevando y que muchos se están perdiendo por estas falsas doctrinas que hay en el mundo. Y ya no se predica la palabra de Dios, ya no se predica, ya no se instruye, ya no se corrige, ya no se exhorta. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos en el cual, como hemos leído, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino, dice, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso Pablo encarecidamente y solemnemente le estaba diciendo a Timoteo que predique la palabra. Un encargo muy importante para Timoteo, porque él sabía que lo podía hacer. Él sabía lo que podía y lo que sabía y lo que el encargo preciso que le estaba dando Pablo a Timoteo. ¿Y cuál era ese encargo? Que predique la palabra. ¿Cuál era el encargo? ¿Cuál era el mandato específico? Que predique la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra de Dios, que prediques la palabra. Por eso Pablo
guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dice: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra de Dios, porque sabemos de que nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar, tenemos que instruir, tenemos que exhortar, tenemos que corregir. ¿A quiénes? A aquellos que están errando con falsas doctrinas, para que puedan acercarse a nuestro Señor Jesús, para que puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice. Por eso, hermanos, Pablo, la primera cosa que le decía era: predica la palabra. Ese era el encargo, que predique la palabra, nada más, que predique la palabra. Lo segundo era cumplir el encargo. Eso era lo segundo que Pablo le decía, y lo que tal vez Timoteo se preguntaba: ¿cuándo tendré que cumplir lo que me está mandando? ¿Cuándo tendré que cumplir? Cuando todos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que estar preparados para predicar la palabra. Predicar la palabra de Dios. Así como estaba Timoteo. Timoteo no era cualquiera. Todos debemos estar listos en cualquier momento para poder predicar la palabra de Dios. No solamente cuando le dan un privilegio, sino en todo tiempo debemos estar listos, porque aquí dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Eso qué implica? Implica, hermanos, que debemos estar atentos a lo que debemos predicar. Insta dice, instes a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estar preparados. Implica que debemos estar atentos a lo que vamos a predicar, a lo que vamos a decir, a lo que vamos a exhortar, qué es lo que va a salir de nuestra boca. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que le estaba encargando Pablo a Timoteo. ¿Cuándo debía cumplir el encargo? Siempre, siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Porque es la única forma de que este mundo pueda conocer la verdad, que es Cristo Jesús. La única verdad es Cristo Jesús. La única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ya él sabía que debía predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿cómo debía desarrollar el encargo? ¿Cómo es que Timoteo debía desarrollar la predicación de la palabra? Debe ser expuesta. ¿Cómo expuesta? A fin de abarcar diferentes necesidades, así como está diciendo la palabra de Dios, y así como le dijo él mismo, al fin de abarcar diferentes necesidades que tenía, diferentes necesidades en la congregación, diferentes necesidades en la obra de Dios, diferentes necesidades al que necesita allá afuera, diferentes necesidades a las falsas doctrinas, diferentes necesidades a todo lo que nosotros debemos predicar. Por eso le decía Timoteo, necesidades de las personas. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitan? Todos necesitamos ¿a quién? A Cristo Jesús en nuestra vida. A Cristo Jesús necesitamos, al único que pueda ayudarnos. Por eso le dice, exhorta, redarguye, reprende. Notemos siempre, hermanos, notemos siempre que Dios, instruyendo por medio del Espíritu Santo a Pablo, y le dice que le diga a Timoteo que exhorte, que redarguye, que reprenda a las falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Por eso redarguye. ¿Qué es redarguye? ¿Qué es cómo debemos expresarnos?
¿Qué es redarguir? Una de las finalidades del predicador tiene que ser corregir, redarguir, corregir todo lo que no está bien. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que conocer y saber, tener la sabiduría, el discernimiento del Espíritu Santo para poder saber lo que vamos a corregir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice que redarguye, corrige lo que está mal, lo que no va. ¿Dónde? En la iglesia. En nuestra vida también tenemos que saber que muchos de nosotros no estamos bien delante de Dios, y la única manera de llegar y encontrar a nuestro Señor Jesucristo es pidiéndole perdón, pidiéndole perdón. ¿Qué más le dijo? Reprende. ¿Qué es lo que tenemos que reprender? El predicador debe enfrentar problemas de pecado. Reprende problemas de pecado. ¿En quién? En las personas. ¿En quién? En las personas. Reprende el pecado. Eso está queriendo decir. No permitas el pecado en tu vida. No permitas el pecado en tu casa. No permitas el pecado. Reprende. Por eso, hermanos, tenemos que conocer, tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo para poder reprender qué tipo de pecado es. ¿Por qué? Porque la luz no puede estar con las tinieblas. No puede. La luz es Cristo Jesús y Él no puede estar en pecado. Él no es pecado. El Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros honramos, Él nunca ha pecado. Nuestro Señor Jesucristo nunca, nadie le conoció un pecado. Nadie le ha conocido pecado. Él es santo, santo, santo es nuestro Dios. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que saber que todo predicador, así como es y fue Timoteo, y la instrucción que le dio Pablo era reprender el pecado. Reprende el pecado conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Juzgando conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que se refiere mediante el pecado. Todo pecado debe ser reprendido. Por eso, hermanos, debemos ver la gravedad del pecado, porque eso es lo que Pablo le instruye a Timoteo. Exhorta junto a la reprensión. Es necesario exhortar, lo que implica colocarse al lado de la persona y animarle, quiere decir. Eso es lo que quiere decir exhortar. Junto a la reprensión, después de reprender, debemos exhortar. Exhortar no es lo mismo que, como muchos hemos confundido, que exhortar creemos que es decirles 3 palabras de las cuales no serían agradables. Exhortar es animar a los hermanos. Reprender es reprender. Siempre vamos a ver que es todo lo que se trata de pecado. Reprender el pecado en su casa, en su vida, en su hogar, en donde esté el pecado, debemos reprenderlo en el nombre de Jesús, porque el pecado no habita. Porque recuerde que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, este encargo era muy importante para Timoteo, porque sabía de que él lo podía hacer. Por eso dice la palabra del Señor: no teniendo comezón de oír algunos de su propia concupiscencia, de lo que ellos sienten, de lo que ellos ven, de lo que ellos quieren hacer,
propia concupiscencia. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces por eso, hermanos, muchos teniendo comezón de oír. La expresión señala que cada uno de nosotros, hermanos, comezón de oír por su propia concupiscencia, de lo que siente, quiere decir, de lo que está sintiendo. Y recuerde que la vida cristiana, el Hijo de Dios, no se guía por sentimientos, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Se amontonarán maestros, lo que decíamos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Tiene que cumplirse. Porque la palabra de Dios es única. Por eso, hermanos, debemos saber de que Timoteo debió tomar el relevo frente a la partida del apóstol Pablo. Y es por eso que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber de que todo lo que la palabra de Dios dice, como dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Predica la palabra de Dios, predica en todo tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, con toda paciencia y doctrina. Así como hemos leído, redarguye, ya dijimos, exhorta, reprende, ya lo dijimos, con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? La de los apóstoles. Esa es la doctrina de Cristo, la que Jesucristo, nuestro Señor, le enseñó a sus propios discípulos. Esa es la doctrina de Cristo Jesús, la de los apóstoles, hechos de los apóstoles. No los que tienen comezón de oír de sus propias concupiscencias, sacan doctrinas hechas de hombres y después están arrastrando a miles de personas, llevándose al infierno porque están perdidos. La única doctrina es la que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, y ahora nosotros agarramos conforme a su palabra, así como Pablo lo instruyó a Timoteo y le dijo: exhorta, instruye, redarguye en todo tiempo y fuera de tiempo, le dijo, porque llegarán maestros conforme a su propia concupiscencia, que se inventarán doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que saber nosotros como hijos de Dios que todo esto ya ha sido cumplido. Ya no es novedad que hay miles de doctrinas de demonios que están fuera de la palabra de Dios, fuera de la doctrina verdadera que es la de los apóstoles, que nosotros tenemos que seguir, la que nosotros seguimos, la doctrina de los apóstoles, la que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina, la verdadera doctrina. Y es por eso que, preocupado Pablo, antes de morir, le dice a Timoteo: predica la palabra del Señor en todo tiempo, predica la palabra del Señor, fuera de tiempo, predica la palabra del Señor, reprende, predica la palabra del Señor, redarguye, predica la palabra del Señor, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Por eso, hermanos, ya lo explicamos, porque sabemos de que nosotros como hijos de Dios tenemos que agarrarnos de la doctrina de Cristo Jesús, agarrarnos de su palabra, de esa doctrina que Él dejó, que es la de los apóstoles. Por eso, hermanos, ¿sabía Timoteo a lo que se iba a enfrentar? Seguramente sí sabía, porque él tenía que exhortar a predicar la palabra de Dios, hacerle frente a esas falsas doctrinas, hacerle frente a todas las falsas doctrinas.
Y ahora el Señor nos insta a nosotros a predicar, a reprender las falsas doctrinas, a reprender todas las falsas doctrinas que hay y que están llevando a la mayoría de la humanidad a la perdición, al infierno eterno, al lago de fuego. Por eso, hermanos, tenemos que reprender, tenemos que exhortar, tenemos que corregir todo lo que no va, todo el pecado. Se exhorta el pecado. Eso es exhortar, reprender el pecado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a instruir, qué es lo que vamos a corregir delante de Dios conforme a la doctrina que hemos aprendido. Por eso Dios siempre nos ayuda, siempre nos da la sabiduría, la inteligencia para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, lo que hemos leído ahora se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 al 8. Y al final, como dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice. Así que por eso, hermanos, después de corregir, exhortar y todo lo que la palabra de Dios dice, muchos de nosotros vamos a tener que partir a la presencia de nuestro Señor Jesús, así como muchos han partido ya. Entonces, ¿cuál es ahora nuestro deber, nuestro todo lo que debemos hacer? Hacerle frente a ¿qué? A todo lo que se llama falsas doctrinas. Y debemos corregir, debemos exhortar, debemos reprender con paciencia y doctrina. Así dice la palabra del Señor. Sabiendo lo que hacemos, sabiendo lo que vamos a hacer, guiados por el Espíritu Santo, y traer las almas a Cristo Jesús para que puedan tener una doctrina en el cual sea siempre guiada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Señor es guiada por el Espíritu Santo de Dios, no por doctrinas. La iglesia del Señor es guiada por el Espíritu Santo de Dios, no por cualquier doctrina de demonios, así como dice la palabra del Señor. La doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo, la misma que habla Pablo, la misma que habla Timoteo, la misma que hablan los apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso Dios sabe todo lo que vamos a hacer, Dios conoce todo de nosotros, y por eso, hermanos, lo único que tenemos que hacer ahora es predicar la palabra de Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo y fuera de tiempo. Esa es la instrucción para cada uno de nosotros. Predicar la palabra de Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Con amor, con paciencia y doctrina. Nada más es lo que tenemos que hacer, y vamos a ver almas llegando a nuestro Señor Jesús, almas que busquen a nuestro Señor Jesús, que no busquen al pastor, que no busquen a las personas, que busquen a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos hablar acerca de lo que es nuestro Señor Jesús, las maravillas que Él hizo, las grandezas que Él hizo, y para llegar a Él tenemos que arrepentirnos, tenemos que decirle: perdóname, Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está todo de mí. Y Él, bueno, grande y misericordioso, nos acepta, somos perdonados y recibimos la redención eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, solamente tenemos que predicar, nada más. Pero la doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó, no doctrinas de demonio. Así que lo único que podemos hacer es orar
para que Dios pueda tener misericordia de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, grande y misericordioso eres Dios Todopoderoso. Padre, te pedimos la bendición para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestros hermanos. Bendice, Señor Jesús, en todo tiempo a cada uno de nosotros, porque sabemos que tú eres el único que puedes darnos esa sabiduría, esa inteligencia, ese discernimiento para que tu palabra pueda ser predicada en todo tiempo y fuera de tiempo con esta doctrina sana, porque sabemos, Señor Jesús, que tú eres quien nos dejaste esta doctrina, Señor Jesús, y la que debemos estar todos conforme a lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos siempre que nos bendigas a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.